¿Qué tal? Bienvenidos al canal Aprende con Oscar Valdez. En esta ocasión te mostraremos cómo resolver este problema referente a termodinámica. Nos dicen por aquí que una masa de 2.4 kilogramos de aire a 150 kilopascales de presión y 12 grados centígrados de temperatura está dentro de un dispositivo cilindro-émbolo hermético y sin fricción. A continuación se comprime el aire hasta una presión final de 600 kilopascales. Durante el proceso se retira el calor del aire de tal modo que permanece constante la temperatura en el interior del cilindro. Calcula el trabajo consumido durante este proceso. Bueno, con el aire mucho cuidado. Recuerden que para los gases tenemos varias opciones para calcular algunas propiedades, ¿sí? Pero bueno, nosotros vamos a anotar aquí nuestros datos. Tenemos una masa de 2.4 kilogramos. Tenemos una sustancia que es aire, muy importante, el tipo de gas. Una presión 1 de 150 kilopascales, ¿sí? Una temperatura 1 de 12 grados centígrados, una presión 2, porque se está comprimiendo el gas, de 600 kilopascales, ¿sí? Y bueno, aquí vamos a tener un detalle por ahí con el signo, pero no pasa nada, recuerden que es cuestión de enfoque. En este caso es una compresión. Por lo tanto, las fórmulas que realmente usamos, el trabajo pues tendría que ser negativo. ¿Sí? Lo cual implicaría que se aplica un trabajo sobre el sistema para poderlo comprimir, ¿sí? Y bueno, también muy importante, nos dicen que la temperatura es constante, es decir, que la temperatura 1 es igual a la temperatura 2, a la cual yo voy a llamar simplemente T. A veces para gas ideal vamos a ocupar la temperatura del Kelvin, entonces yo les recomiendo convertir y tener las dos a la mano por si en las propiedades ocupan en grados centígrados y bueno, ya en las fórmulas las ocupan en Kelvin. ¿Sí? Para convertir a Kelvin, pues vamos a tener que sumar 273.15 y me daría 285.15. 285.15 Kelvin. En algunas ocasiones solo le suman 273, depende del autor, depende del libro, depende de su maestro, ¿no? Y bueno, lo único que nos piden es el trabajo durante este proceso, ¿sí? Algo muy importante, recuerden que nos están indicando que el proceso es a temperatura constante, ¿sí? Lo voy a poner por aquí. Proceso a temperatura constante. ¿Sí? Recuerden que para el proceso a temperatura constante, por ahí lo dedujimos en otro video, pero el trabajo pues podría ser igual a la presión 1 por el volumen 1, ¿sí? Por el logaritmo natural del volumen 2 sobre el volumen 1. Esta era una variante, la otra sería pues evaluar con la presión 2, el volumen 2, logaritmo natural del volumen 2 entre el volumen 1. Y bueno, alguna que a veces se nos olvida, recuerden que sigue siendo tratado como un gas ideal. La presión por el volumen es igual a nRT. Entonces, presión no volumen 1, pues sería N, número de moles, o la masa más bien, porque vamos a encontrar la constante del gas en kilojoules sobre kilogramo, ¿sí? Por Kelvin. Y bueno, la temperatura pues es constante. Entonces yo puedo cambiar cualquiera de estos dos PV por el trabajo, es igual a la masa, por la constante del gas ideal, ¿sí? Por la temperatura en Kelvin. Aquí mucho cuidado, si la sustituyen en grados centígrados va a estar rotundamente mal, por el logaritmo natural del volumen 2 entre el volumen 1. ¿Sí? De primera podemos obtener la constante del gas de las tablas. ¿Sí? Por ahí en la tabla 1, si no me equivoco, en la tabla 1 del autor Sengel, en la parte de atrás tenemos tablas de muchas propiedades. Va a haber una tabla más extensa que esta. Yo únicamente anoto pues, la que necesito. Y bueno, voy a tener el aire y tenemos que la constante del gas es 0.2870 kilojoules sobre kilogramo por Kelvin. Esa es la constante de gas para el aire. Entonces podemos ponerle aquí de la tabla, A1, ¿sí? Pues sabemos que la constante del gas para el aire es 0.2870 kilojoules entre kilogramo por Kelvin. ¿De acuerdo? Vuelvo a repetir, yo solo anoto los valores que necesito, quizás en el libro vienen más, quizás el aire viene más abajo, pero bueno, simplemente hay que ubicar el renglón del aire y yo ocupo la constante del gas de esa sustancia que es el aire, ¿sí? 0.2870. Y bueno, pues ya obtendría con esto la masa, la constante del gas y la temperatura en Kelvin.
pero tengo un problema en este momento que no conozco el volumen 2 ni el volumen 1. Pero bueno, recordemos la ecuación del gas ideal. Si de aquí despejamos el volumen, pues me quedaría que el volumen sería igual a masa por la constante del gas por la temperatura, que todo esto es constante, entre la presión, que la presión y el volumen pues sí tenemos en el estado 1 diferente y en el estado 2 diferente. Entonces vamos a sustituir aquí. Cada volumen de los que tenemos aquí lo voy a cambiar por un masa RT entre la presión que le corresponde, ¿no? Entonces, bueno, vamos a poner que el trabajo sería igual a la masa por la constante del gas por T, por el logaritmo natural de MRT entre la presión 2, que sería para el volumen 2, entre MRT sobre la presión 1, que sería el volumen 1. La alternativa para no hacer esto sería sustituir aquí masa, constante del gas, temperatura, presión 1 y encontrar el volumen 1. Después volverlo a hacer con presión 2 y encontrar el volumen 2. Pero bueno, yo prefiero sustituir aquí porque si hacemos extremos por extremos me va a quedar la presión arriba por MRT y bueno, medios por medios la presión abajo por MRT. Se cancela MRT y me quedaría simplemente que el trabajo sería igual a la masa por la constante del gas por la temperatura en Kelvin por el logaritmo natural de la presión 1 entre la presión 2. Y estos valores pues sí los conozco yo y ya no tengo que calcular volumen 1, volumen 2 y luego volver a calcular el trabajo haciendo otra operación. Por lo tanto vamos a sustituir nada más nuestros valores. La masa nos dicen que es de 2.4 kilogramos, vamos a ponerla por aquí. ¿Sí? La constante del gas la obtuvimos de tabla. Si nos indicaran un gas diferente, puede ser helio, nitrógeno, oxígeno, CO2, pues usaríamos una constante de gas diferente. Pero bueno, en este caso para el aire sería 0.2870 kilojoules sobre kilogramo por Kelvin. ¿Sí? Por la temperatura en Kelvin. Recuerden que si lo usan en grados centígrados vamos a estar en un error muy rotundo y el resultado va a estar pues increíblemente mal, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a usar 285.15 Kelvin. Y bueno, ya nada más el logaritmo natural de la presión 1, que la presión 1 es de 150 kilopascales, ¿sí? Entre la presión 2, que la presión 2 nos dicen que es de 600 kilopascales, ¿sí? Y bueno, por aquí se cancela kilopascal con kilopascal, se cancela Kelvin con Kelvin, se cancela kilogramo con kilogramo y me quedan unidades de energía que son los kilojoules. Y bueno, nos indican en este caso que el trabajo sería igual a lo siguiente: 2.4 por 0.2870 por 285.15 por el logaritmo natural de 150 entre 600, ¿sí? Y bueno, pues esto me daría un valor negativo y no hay ningún problema. Recuerden que el signo únicamente nos indica si el sistema realizó trabajo en el caso de ser positivo o si se realizó un trabajo del sistema en el caso de ser negativo. En este caso sería 272.2839. El signo negativo inclusive ya lo habíamos previsto porque para comprimirlo necesitamos aplicar un trabajo sobre el sistema. Entonces la respuesta sería, dado que el trabajo es negativo, vamos a ponerlo por aquí, se realizó un trabajo sobre el sistema de 272.2839 kilojoules. Y bueno, esta es la respuesta más o menos que indica el autor, sí, pero solamente como magnitud. Recuerden que el signo solamente me indica si el sistema realizó ese trabajo o si se realizó un trabajo sobre el sistema. Y en este caso, esto con la finalidad de comprimir el sistema, ¿sí? Entonces, bueno, aquí tendríamos la respuesta que son 272 kilojoules. A nosotros, bueno, nos dio un poquitito más por efectos de decimales. Y con esto estaríamos terminando en esta ocasión. Esperamos que este video te haya sido de utilidad. Recuerda, ayúdanos a crecer, dale like al video, suscríbete al canal si no estás suscrito y comparte nuestros contenidos con tus amigos, compañeros y familiares a los cuales pueda servir. Y no olvides que aquí en el canal Aprende con Oscar Valdés, el link te lo pones tú. Hasta la próxima.